Bien, en nuestras charlas anteriores hemos tratado de explicar qué difícil que es para el ser humano entender lo que verdaderamente significa la realidad para el ser humano. Indudablemente que la realidad del ser humano está determinada por la interacción de su conciencia, de su pensamiento, de su razón, de su inteligencia con el mundo que lo rodea. Pero claramente hay, digamos, una aptitud, hay atributos, hay condiciones inherentes, posibilidades propias del ser humano que de alguna forma le hacen recibir la información del mundo al que pertenece y obtener conclusiones. En definitiva, en la charla anterior, lo que posiblemente habría que remarcar es que todo nuestro accionar en el universo, en nuestro planeta Tierra, está determinado por lo que llamó Kant los a priori, el espacio y el tiempo. Es decir, en estos momentos de la historia, pareciera que el hombre realmente estuviera incrustado en esa malla de Heráclito, que decía que el hombre está incrustado, metido en una malla que es el espacio y el tiempo, o sea que no podemos evadir lo que es el espacio y el tiempo. Uno podría preguntarse si este estar preso dentro de esta trama que es el espacio y el tiempo va a ser, digamos, eternamente para la existencia del hombre en el planeta Tierra, o si en algún momento de la existencia del hombre en el planeta Tierra, de alguna manera extraña, el hombre va a poder acceder a esos portales extraños que habla la ciencia ficción, pasando teóricamente a otros mundos. También hablar de ir al futuro o hablar de ir al pasado, en fin, todo lo que en algún momento se utilizó en la ciencia ficción, pero que en estos últimos momentos de la ciencia, con la mecánica cuántica y las cosas extrañas que la mecánica cuántica nos ha mostrado, ya algunas de estas cosas extrañas pueden llegar a vislumbrarse como posibles en algún momento futuro, siempre y cuando claramente el hombre tenga un futuro dentro del planeta Tierra. Pero bueno, esa es cuestión, digamos, de otra charla, así que vamos a quedarnos directamente en que nuestra realidad incuestionablemente está enmarcada en un espacio y un tiempo. Un espacio en a priori externo, según la teoría de Kant, crítica de la razón pura, un a priori interno que es el tiempo, que es la forma que tiene el ser humano de, digamos, de decodificar relaciones entre sucesos a través de causa y efecto, P, entonces Q, condicional lógico, sí, entonces, en fin, todo lo que el matemático trabaja en forma condicional, a través de una implicación lógica o de una deducción lógica, y que simplemente, para expresarlo en forma clara, es la causa y el efecto. Esa causa y el efecto supone una relación temporal. La causa estuvo primero, el efecto estuvo después. Bueno, todo eso nos determina el lugar donde el hombre está en el universo. Bien, ahora vamos a dar un paso adelante, vamos a hablar un poquitito de la luz. Ya hemos hablado en varias oportunidades el problema de lo que la luz representaba para el ser humano. A nivel científico, la luz era un misterio, porque, digamos, ¿cómo se podrían explicar, digamos, cómo se podría explicar el comportamiento de la luz? Había, como ya hemos dicho, tres instancias: la refracción, la reflexión y la difracción. La reflexión, bueno, hacemos un rápido repaso de eso. La refracción y la reflexión lo explicó Newton, suponiendo que la luz estaba formada por partículas, o que el movimiento de la luz era corpuscular, o era un movimiento, por así decirlo, cuántico, un cuanto de luz que se movían. Pero había un problema que Newton, ya hemos dicho, no podía explicar, que era el problema de la difracción, porque para la difracción, teóricamente, la luz tendría que comportarse como una onda. El que pudo explicar esto fue Huygens. Huygens explicó
suponiendo que el movimiento de la luz, que la luz en su naturaleza fuera ondulatoria, pudo explicar lo mismo que había explicado Newton, la reflexión y la refracción, pero pudo explicar algo más, pudo explicar la difracción. Pero de todas maneras, lo importante de esto es que la luz es un elemento extraño para el ser humano en el mundo en el que vivimos. Es un elemento bíblico también, ¿no? Teóricamente, para el religioso, Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo, o sea, aparentemente la luz fue lo primero, o lo primero que está fue el verbo, porque estuvo ante la palabra, ¿no? Hágase la luz y después aparece la luz. Pero bueno, ahora vamos a hablar de un tema interesantísimo que tiene que ver con un capítulo de este libro extraordinario que es El campo. El capítulo 3 se llama Seres de Luz. Veamos cómo comienza este capítulo y vamos a tratar de explicar algo de esto. Fritz Albert Popp pensó, y esto no es algo simple, pensó que había descubierto la cura del cáncer. Corría el año 1970, un año antes de que Edgar Mitchell volara a la Luna, y Popp, biofísico teórico de la Universidad de Marburg, Alemania, había empezado a enseñar radiología, la interacción de la radiación electromagnética sobre los sistemas biológicos. Entiéndase esto porque es muy importante, la interacción de la radiación electromagnética sobre los sistemas biológicos. O sea, de qué manera puede incidir, digamos, la radiación sobre la vida, sobre los sistemas biológicos. Había estado examinando un benzopireno A, que es un hidrocarburo policíclico. Estamos hablando de la química del carbono, carbono-hidrógeno, cuyo primer elemento es el metano, carbono, 4 hidrógenos, etc. Se sabía que este elemento, el benzopireno A, era uno de los cancerígenos más letales para los seres humanos. Y este hombre, Popp, había hecho experimentos iluminándolo con luz ultravioleta. O sea, tomó este elemento, el benzopireno A, y lo iluminó con luz ultravioleta. Dice acá el libro que Popp jugaba mucho con la luz, se había sentido fascinado por el efecto de la radiación electromagnética sobre los sistemas vivos desde que era estudiante en la Universidad de Duisburg. Antes de graduarse solía estudiar en la misma casa y a veces incluso en la misma habitación donde Wilhelm Röntgen descubrió accidentalmente que los rayos de cierta frecuencia pueden producir imágenes en las estructuras duras del cuerpo humano. No se refiere a los rayos X, o sea, se refiere a las famosas placas radiográficas que nosotros sacamos, que nos saca el médico a través de los rayos X. O sea, estamos hablando de la interacción. En primer lugar, estamos hablando de la interacción entre lo inorgánico y lo orgánico. Y ya ahí, digamos, comienza el primer tema interesante. Existe una interacción entre lo inorgánico y lo orgánico. Lo inorgánico altera, es decir, los rayos ultravioletas alteran de alguna medida a este elemento, el benzopireno A. ¿Y qué produce? Veamos. Popp estaba tratando de determinar el efecto que se conseguiría excitando este compuesto morcífero con luz ultravioleta y descubrió que el benzopireno tiene una propiedad óptica un tanto lógica. Absorbía la luz, pero la remitía a una frecuencia completamente diferente. El benzopireno alteraba la frecuencia biológica. Esto realmente es extraordinario. El benzopireno es un elemento, el benzopireno A, porque después va a aparecer el otro. El benzopireno es un elemento que recibe luz a una determinada frecuencia y la emite a otra frecuencia, pero alterada. Esto no nos podría dar a nosotros la idea de que esta frecuencia alterada no tendrá algo que ver con lo que se llama formación de células atípicas. O sea, indudablemente, dentro de cada órgano nuestro
existe la propiedad de recibir una determinada frecuencia. Estoy hablando de una determinada onda, estoy hablando de una determinada incidencia. Más adelante vamos a hablar del famoso experimento, de la famosa... Sí, de lo que sucede a nivel de la mecánica cuántica cuando algún elemento o cuando el ADN está expuesto a estas radiaciones. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ya lo sabemos qué sucede cuando el ADN está expuesto a las radiaciones. La experiencia ha demostrado en forma bastante grave lo que ha sucedido, por ejemplo, cuando se arrojó la bomba atómica en Nagasaki. O sea, los efectos que produjeron, que se produjo a posteriori, pues debido por la radiación, era justamente la alteración a nivel genético que produjo lo que se llama a nivel médico, a nivel genético, mejor dicho, a nivel biológico, produce las mutaciones. O sea, una mutación es una alteración del ADN producida por una radiación que normalmente es del tipo electromagnético. Ahora bien, hay un elemento, el benzopireno A, que es un elemento que tiene la propiedad que recibe rayos de determinada frecuencia y luego los da vuelta, los transforma, cambia la frecuencia. Es muy probable que esta propiedad que tenga el benzopireno A, que es un elemento cancerígeno, esta propiedad es la que determine su cualidad de ser cancerígeno, o sea, el hecho de cambiar a lo mejor el productor de células del órgano que debe producir células normales, y a partir de cierto efecto de naturaleza cancerígena lo que hace es cambiar la frecuencia y comienza a emitir las llamadas células atípicas, que son cáncer. Pope llevó a cabo la misma prueba sobre el benzopireno E, otro elemento, el benzopireno E. Otro hidrocarburo policíclico prácticamente igual al benzopireno A, excepto por una pequeña alteración en su estructura molecular. Esta pequeña diferencia en uno de los anillos compuestos era crítica, pues hacía que el benzopireno E fuera inocuo para los seres humanos. En el caso de este producto, la luz atravesaba la sustancia sin alteración. Pope siguió pensando sobre esta diferencia y llevó a cabo su test sobre otros 37 productos, algunos cancerígenos y otros no. Después de algún tiempo, llegó a predecir qué sustancias serían cancerígenas. En todos los casos, los carcinógenos tomaban la luz ultravioleta, la absorbían y cambiaban su frecuencia. O sea, el hecho de cambiar la frecuencia implica alterar propiedades inherentes al órgano sobre el cual está actuando. El hecho de cambiar justamente algo que tiene que ver con su estructura interna es lo que va a traer como consecuencia la aparición de células atípicas, y la aparición de células atípicas es lo que nosotros entendemos por cáncer. Estos compuestos tenían también otra curiosa propiedad. Cada carcinógeno reaccionaba solo a la luz de una longitud de onda específica, 380 nanómetros. Pope seguía preguntándose por qué la sustancia cancerígena alteraría la frecuencia luminosa. Empezó a leer literatura científica y se topó con un fenómeno llamado fotorreparación. Se trata de un fenómeno bien conocido en los experimentos biológicos de laboratorio. Si se bombardea una célula de luz ultravioleta, de modo que el 99% de la luz, incluyendo su ADN, sea destruido, podrás reparar el daño casi completamente en un solo día, simplemente iluminando la célula con luz de la misma longitud de onda, pero de una intensidad muy débil. Hasta el día de hoy, los científicos convencionales no comprenden este fenómeno, pero nadie lo discute. Pope también sabía que los pacientes con una enfermedad de la piel llamada xeroderma pigmentosum acaban muriendo de cáncer de piel porque el sistema de fotorreparación no funciona y por lo tanto no se repara el daño producido por la luz solar. El daño producido por luz solar, como ya sabemos, normalmente es el efecto que producen la radiación ultravioleta que penetra en la piel hasta la primera capa, que es la capa generatriz.
justamente al actuar sobre esa capa lo que hacen es producir células atípicas. Las células atípicas no digamos, curan o no reemplazan la piel que se va cayendo por otra piel nueva en buenas condiciones, sino que se produce todo lo contrario, lo que hace que, lógicamente, al final la persona prácticamente muera debido a esta dolencia o esta enfermedad. Bien, en este momento Popp comprendió y averiguó que la fotorreparación opera con la máxima eficacia a 380 nanómetros, la misma longitud de onda ante la que reaccionaban los compuestos cancerígenos. Entonces Popp razonó en forma lógica. Dijo, la naturaleza es demasiado perfecta para que esto fuera una simple coincidencia. Si los carcinógenos solo reaccionan a esta longitud de onda, debe de estar conectado de algún modo con la fotorreparación. Si esto es así, significa que debe haber alguna luz en el cuerpo responsable de la fotorreparación. El compuesto cancerígeno debe de producir cáncer porque bloquea y altera permanentemente esta luz, de modo que la fotorreparación ya no puede funcionar. He aquí la clave de la función, es aquí la clave de todo esto. La fotorreparación es un fenómeno que funciona de acuerdo a una corrección de la frecuencia de la luz, porque el cáncer se produce a través de una alteración de la frecuencia en el órgano que recibe de la frecuencia propia que él necesita. Entonces el órgano tiene que repararla, pero no puede repararla. No puede repararla porque necesita de una determinada frecuencia, que esa frecuencia va a ser la que le va a permitir emitir células de vuelta típicas y no atípicas. Pero lo importante de esta idea, lo importante de la idea de Popp, como la vamos a ver, que después tiene que fundamentarlo, lo importante es lo siguiente, que el ser humano, que los órganos del ser humano tienen luz, que todo lo que es vivo tiene luz, que todo lo que es vivo tiene luz. A ver un momentito, las plantas están vivas, tienen luz, una luz interior. Las frutas tienen una luz interior. En un principio esta idea pareció descolocar a todos los científicos. No puede ser, es absurdo como que un tomate o un pepino tenga luz adentro, o que un ser humano tenga luz adentro. Nunca se observó nada por el estilo, aparentemente, o por lo menos nunca se habían hecho experimentos, aquí la clave, lo suficientemente sutiles y suficientemente, digamos, exactos como para determinar si en realidad lo que tiene vida, lo biológico, las frutas, las verduras, el hombre, los animales, tiene luz. El problema entonces es este. ¿Habrá alguna forma de convencer al mundo científico de que los elementos orgánicos tienen luz? Bien, este es el tema para desarrollar en nuestra próxima charla. Todos los experimentos que hizo este científico, Popp, para justamente demostrar y convencer al mundo científico de algo bastante complicado. Todo lo que existe a nivel biológico es luz, tiene luz. Por eso llamamos a este tema seres de luz. Todos somos seres de luz. Vamos a ver este tema que es muy interesante a partir de las próximas charlas.